de verle nuevamente. Es para nosotros un privilegio estar nuevamente en este hermoso día de sábado para estudiar la palabra de Dios. Hoy vamos a estudiar este tema bien interesante que tiene que ver con la excelencia, ¿no es cierto? La excelencia. Un atributo muy importante del Señor y también que Dios quiere que nosotros disfrutemos y gocemos de la excelencia. Quiero invitarles en esta mañana a buscar en el libro de Segunda de Pedro, el capítulo 1, el verso 3. Dice así: partícipes de la naturaleza divina, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos amó y nos llamó por su gloria y excelencia. Muy bien. De aquel que nos llamó por su gloria y por su excelencia. Hemos sido llamados por Dios para un propósito especial. Ya eso lo hemos venido diciendo durante muchos tiempos, muchos días. Pero el versículo aquí nos está diciendo que hemos sido partícipes de la naturaleza divina. Usted se preguntará, ¿pero cómo es eso? Bueno, observemos al Señor Jesús. Aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Juan 1:14. Partícipes. Nosotros, por la gracia infinita de Dios, por su amor y su misericordia, estamos representados en el Señor Jesús por los siglos sin fin. Nuestro Señor Jesús, nuestro hermano mayor, ¿no es cierto? 100% humano y 100% divino. Entonces hemos sido llamados para ser partícipes de la naturaleza divina, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, mediante por el conocimiento. Por eso que el apóstol Juan dice en San Juan 17:3 que la vida eterna consiste en conocer. ¿A quién tenemos que conocer? A Dios, el Padre, y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Para obtener la excelencia, nosotros tenemos que ver primeramente qué es la excelencia. La semana pasada hablamos un poquito acerca de la excelencia como una de las formas de, ¿no es cierto?, agradar a Dios, servir a Dios. Entonces veamos lo que dice, lo que encontré acerca de la excelencia. Bien importante. El Redentor no aceptará un servicio dividido. El Redentor no aceptará un servicio dividido. Diariamente el trabajador de Dios debe aprender el significado de la autoentrega. Tercero, debe estudiar la palabra de Dios, aprender su significado y obedecer sus preceptos. Así puede alcanzar el estándar de excelencia cristiana. Día a día, Dios trabaja con él, perfeccionando el personaje que debe permanecer en el momento de la prueba final. La última parte de este párrafo dice: y día a día el creyente está trabajando ante los hombres y los ángeles en un experimento sublime que muestra lo que el Evangelio puede hacer por los seres humanos caídos. Qué interesante, ¿verdad? Para poder lograr la excelencia cristiana tenemos que hacer todo lo que hemos visto acá. Diariamente, consagrarnos a Dios, estudiar la palabra, diariamente trabajando con Dios en el perfeccionamiento, ¿no es cierto?, de un personaje que debe permanecer en el momento de la prueba final. Y por último, dice que día a día el creyente
está trabajando ante los hombres y ante los ángeles en un experimento sublime. ¿Cuál es ese experimento? Que muestra lo que el Evangelio puede hacer en su vida. Entonces, cuando nosotros analizamos lo que es la excelencia, el mundo tiene un concepto diferente de excelencia concerniente a las diferentes etapas y actividades que usted puede realizar. Porque para cada cosa que usted va a realizar, bien sea que le guste hacer o que lo haga por paga o lo haga por cualquier motivo, usted debe de estar bien claro de por lo menos dos cosas, dos principios importantísimos. Primero, usted debe de saber qué es lo que va a hacer o qué es lo que tiene que hacer. Usted tiene que saberlo. Para alcanzar la excelencia, usted tiene que saber qué es lo que tiene que hacer. Una vez que usted ha descubierto qué es lo que usted tiene que hacer, ahora tiene que buscar la forma cómo hacerlo. Y para encontrar, ¿no es cierto?, la forma, tiene que buscar las herramientas, el método, estrategias que usted va a utilizar para poder hacer lo que usted sabe que tiene que hacer. Así usted se va a evitar muchos problemas, muchas dificultades y va pues a eliminar muchos dolores de cabeza, porque una vez que usted sabe lo que tiene que hacer, es más fácil encontrar la forma cómo hacerlo. Entonces, por eso la Biblia dice que es muy importante que nosotros sepamos, como cristianos, qué es lo que tenemos que hacer. Y ya lo hemos venido diciendo en algunos otros temas, que la Biblia dice que lo que yo tengo que hacer es creer en Jesucristo como mi único Salvador, entregar mi vida a Él y Él se encargará del resto, ¿no es cierto? Y eso incluye, pues, ¿no es cierto?, el arrepentimiento, confesión de pecados, el bautizo y la unción del Espíritu Santo guiándome para poder encontrarme cada día con mi Dios y crecer espiritualmente. Una vez que usted ha descubierto, ¿no es cierto?, qué es lo que tiene que hacer y ha encontrado las herramientas cómo hacerlo, porque es más fácil, ¿no es cierto? Entonces, tal vez venga la otra pregunta: ¿por qué tengo que hacerlo? ¿Es el motivo, tal vez? ¿O cuándo tengo que hacerlo? ¿O el tiempo? ¿Y para quién? En este caso nosotros estamos hablando que queremos lograr la excelencia en el servicio para Dios. ¿Qué es lo que nosotros encontramos cuando hablamos acerca de la excelencia en el servicio del Señor? ¿No es cierto? La semana pasada hablábamos de que hay una diferencia, ¿no es cierto?, entre lo que nosotros hacemos para lograr la excelencia y otro para lograr la perfección. Aquí no estamos hablando que nosotros queremos lograr la perfección en lo que hacemos, sino la excelencia en lo que hacemos. El apóstol Pedro dice, ¿no es cierto?, que nosotros hemos sido, dice bien clarito el versículo 3 del capítulo 1, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Eso es lo que vamos a estudiar ahora. ¿Qué es, no es cierto?, la excelencia desde el punto de vista bíblico y cómo el Señor Jesús alcanzó la excelencia en su ministerio? Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia en Isaías capítulo 61. Si tienen su Biblia, busquen el libro de Isaías capítulo 61 y ustedes van a encontrar que el versículo 1 dice, como más o menos como título, vamos a decir, o subtítulo, el año del favor del Señor. Y el Señor, antes de nacer, ya tenía esto escrito en el libro de Isaías. Y miren lo que dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Versículo 2. A proclamar el año agradable de buena voluntad de Jehová. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. A consolar a todos los enlutados. La pregunta que surge aquí es: ¿sabía el Señor Jesús qué era lo que Él tenía que hacer? ¿Sí? Ya la Biblia lo decía en el libro de Isaías 61, 1 y 2,
que cuando el Mesías viniese, el Señor iba a cumplir una tarea. Iba a cumplir una tarea. Pero usted se preguntará, ¿dónde encontramos eso en el Nuevo Testamento? En el libro de Lucas, el capítulo 4, el verso 18, mire lo que dice. Ahora es el Señor Jesús. Después que fue bautizado, fue a la iglesia, al templo, se le entregó el libro del profeta Isaías y abrió donde estaba escrito lo siguiente. Y ustedes leen ahí, ¿no es cierto? Otra vez lo que Isaías había dicho en Isaías 61, 1 y 2. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Cuándo se cumplió eso de que el Espíritu del Señor estaba sobre el Señor Jesús? ¿Ustedes recuerdan el bautismo del Señor Jesús? Cuando Él fue a Juan para ser bautizado y una vez que salió del agua, dice la Biblia que los cielos fueron abiertos, escuchó la voz del Padre que dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento, y el Espíritu de Dios en forma de paloma descendió sobre Él. Entonces el ungimiento, el reconocimiento de Dios el Padre que ese era su Hijo amado, en el cual Él se sentía agradado, feliz, contento, y la unción del Espíritu Santo para cumplir una misión. Entonces, ¿cuál era ese propósito? Dice, para proclamar las buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y recuperando la vista a los ciegos, o dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, no solamente de los romanos en aquel entonces, sino del principal opresor que es el diablo. Entonces, les pregunto, ¿sabía el Señor Jesús cuál era su meta, el propósito de su venida aquí a la tierra? La Biblia dice que sí. Una vez que Él sabía su propósito, miren lo que sucedió en el libro de, vamos a buscarlo rapidito, en el libro de Mateo, capítulo 4, mire usted en el libro de Mateo capítulo 4, que ya lo hemos leído varias veces, pero lo vamos a leer otra vez porque tiene referencia a lo que estamos estudiando hoy, capítulo 4, versos del 4 al 11. Miren, después que Él termina su ayuno en el desierto, dice que el diablo vino para tentarle. Dice el versículo 4, y Él respondió y dijo, escrito está. Él sabía que cuando iba a ser tentado tenía que usar la palabra de Dios. No se puso a argumentar con el enemigo. Él comenzó a utilizar la palabra de Dios porque Él sabía cuál era su propósito aquí. Y una vez que Él supo cuál era su propósito, mantuvo su comunión con el Padre hasta el último instante. Entonces dice, el versículo 4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Conocer lo que usted tiene que hacer es luego, ¿no es cierto?, entender lo que usted tiene que hacerlo también. Y aquí dice que Él sabía que el ser humano no solamente vive de pan, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Versículo 5, miren. Entonces el diablo le llevó hasta la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y miren lo que sucede. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Sabía el Señor Jesús que la Biblia dice, no tentarás al Señor tu Dios? Sí. Cuando usted sabe lo que tiene que hacer, concerniente a la palabra de Dios, usted no tiene que andar con titubeos. Aplíquelo. Aplíquelo. Hágase la idea como que usted va manejando y todo el mundo frena hacia adelante y usted va a una velocidad X, y si usted no aplica los frenos, usted se va a chocar y va a matar a alguien más o se puede matar a usted mismo. El principio bíblico, una vez que usted lo conoce, es para aplicarlo. Y Él dijo así, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Muy bien, pero usted se preguntará, ¿pero el Señor Jesús no vino a salvar y a buscar y a salvar lo que se había perdido? Sí, y por esa razón que Él sabía eso, el enemigo vino y le puso esta tentación. Miren ustedes, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, no dice el nombre, versículo 8,
y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te doy si postrado me adorares. ¿Mire usted? El Señor dijo que había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y el enemigo se lo está poniendo en una bandeja de plata. Aquí está, es tuyo. No tienes que sufrir, no tienes que pasar peripecias, que se burlen de ti, que te maltraten, que te escupan, que te pongan una corona de espinas. Tú sabes todo lo que vas a sufrir. Yo aquí estoy para evitártelo. Solo tienes que hacer una sencillez. Algo simple, algo que 30 segundos es mucho. Todo esto es tuyo, sin necesidad de morir, si postrado me adorares. ¿Sabía el Señor Jesús que no tenía que hacer eso? Desde luego que sí. El Señor sabía, como todos nosotros los que hemos estudiado la Biblia sabemos, que la Biblia dice lo que dijo el Señor Jesús. ¿Qué tenemos que hacer cuando venga una tentación de esta manera? Lo mismo que dijo el Señor Jesús. Vete, Satanás, porque escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ustedes saben que el enemigo desde el principio quiso ser, ¿no es cierto?, igual a Dios. O quiso ponerse en el lugar de Dios. Quiso que le adorasen, quiso que le sirviesen. Y por eso, cuando Él cayó, nosotros vemos lo que sucedió. Él vino a la tierra y lo primero que vino a hacer fue a sembrar la duda en la mente del ser humano. Y una vez que sembró la duda en la mente del ser humano, comenzó, ¿no es cierto?, a hacer que el ser humano se apartase de Dios. Al lograr que el ser humano pecase, vino y lo separó de Dios. La Biblia dice que por causa del pecado estamos cortos de la gloria de Dios, ¿no es cierto? Y que la paga del pecado es la muerte. Pero no solamente eso. Él, ¿qué más hizo? Provocó, ¿no es cierto?, la desconfianza y comenzaron a señalarse uno al otro. Adán le echó la culpa a la mujer. Ah, la mujer que tú me diste. En otras palabras, si tú no me hubieses dado la mujer, yo no hubiese cometido este error. Porque yo no estaba ni siquiera cerca del árbol. Ella fue y por culpa de ella. ¿Qué hizo la mujer? Comenzó a echarle a la serpiente. En sí, ¿a quién le estaban echando la culpa? Era Dios. Porque Dios era el creador del hombre, de la mujer, de la serpiente, etc. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, nos damos cuenta que una vez que usted sabe lo que tiene que hacer, está en su parte buscar cómo hacerlo, cómo aplicarlo. Y para lograr la excelencia, recuerden que usted tiene que tener estos dos pasos. ¿Qué hubiera sucedido si el Señor no hubiera sabido lo que tenía que hacer? Entonces, ¿cómo Él iba a responder? ¿Cómo iba Él a desenvolverse? ¿Cómo iba Él a ayudar a aquellos, ¿no es cierto?, que vinieran a Él? Veamos. El Señor Jesús, ¿sabía lo que tenía que hacer? Sí. ¿Sabía cómo hacerlo? Claro que sí, claro que sí. Veamos lo que dice el libro de Lucas, el capítulo 19, el verso 10. Ya hemos visto lo que dijo Isaías 61, 1 y 2. Ahora vamos a ver lo que Él tenía que hacer más específico. Él dice así en Lucas 19, 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ustedes dense cuenta una cosa. El enemigo le estaba dando los reinos del mundo y toda la gloria de ellos. Pero no hablaba del ser humano. Era la gloria del mundo y todo lo que hay en ellos. Pero no está diciendo el ser humano lo vas a ganar con esto. Pero el Señor Jesús sabía que ya en el plan que Él mismo había trazado con el Padre y el Espíritu Santo, estaba la redención del ser humano. Porque a Dios no le interesan los edificios, los bienes inmuebles o raíces que tenga el ser humano. A Dios le interesas tú como le interesco yo. Él está interesado en nuestra salvación, en nuestra redención. Por eso los bienes de este mundo, la Biblia dice que cuando Él venga van a desaparecer. ¿De qué le sirve el hombre que amontonare todas las riquezas del mundo si al final pierde su alma? De nada. Entonces, ¿sabía Él que su propósito era buscar y salvar lo que se había perdido? Ok, ya lo buscó, lo encontró, ahora ¿qué tenía que hacer para salvarlo? Sigamos leyendo. Juan 10:10 dice, el ladrón solo viene a robar, matar y destruir. Él tenía bien claro en su mente que Él no había venido ni a robar, ni a matar, ni a destruir.
Él había venido a cumplir una meta que era, ¿no es cierto?, manifestar el carácter de Dios a la raza humana. Y no solamente a la raza humana, sino a todo el universo. Por eso él dice, el ladrón solo viene a robar, matar y destruir. Pero, el versículo sigue diciendo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Nos damos cuenta? Él sabía que la forma, ¿no es cierto?, para poder salvar al ser humano era, ¿no es cierto?, dándole vida al ser humano. Porque la Biblia dice que la paga del pecado era muerte y sigue siendo muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces cuando nosotros entendemos este concepto bien claro, entendemos que el Señor Jesús vino para que usted y yo tengamos vida. Pero no una vida común y corriente, llena de tristeza, de perplejidades, de sufrimiento, de lloro, de tantas cosas que se le acumulan al ser humano, sino una vida que refleje la misericordia, la gloria de Dios. Porque así dijo el apóstol Pedro, recuerden que leímos, ¿no es cierto? Partícipe nos ha hecho de la naturaleza divina, como a todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea, para que nosotros experimentemos. Miren lo que dice ahora el libro de Juan, el capítulo 12, el verso 27. Recuerden que estamos hablando de lo que el Señor Jesús vino a hacer y cómo lo hizo, como un ejemplo de alcanzar la excelencia. Como ejemplo. Nuestro mejor ejemplo es Jesús, ¿no es cierto? Es Dios. Dios nunca hizo que el hombre haga algo o mandó al hombre que haga algo sin antes haberle puesto un ejemplo. Y eso es claro, de la creación lo vemos. Versículo 12, capítulo 12, verso 27 de Juan dice, ahora está turbada mi alma. Y recuerden que esto estamos hablando ya al final casi de su ministerio. Dice, ¿y qué debo decir? Padre, sálvame de esta hora. Pero para este propósito ha llegado o he llegado a esta hora. La alma estaba turbada. Pero el Señor dice, o sea, en el momento de que ya estoy al punto de alcanzar la victoria para el ser humano, ¿me voy a dar por vencido? Le voy a decir al Padre, ¿sabe qué, Padre? No, lo siento mucho, allá que pague el ser humano su consecuencia y yo me voy de vuelta. No, Él dijo, para esta hora he venido. Porque Él sabía que para rescatar al ser humano, la única forma de hacerlo era a través de entregar su vida y alcanzar la victoria a través, ¿no es cierto?, de la resurrección. Ahora, miren lo que dice el libro de Hechos, capítulo 10, versos 36 al 40. ¿Cómo lo logró el Señor Jesús? ¿Cómo logró salvarnos? Y estamos estudiando, miren lo que dice, el Evangelio de la paz. Y recuerden que Evangelio significa buenas nuevas. Ahora cuando el Señor Jesús viene a la tierra, Él les dice, mire, yo tengo noticias de buenas nuevas. El Evangelio de la paz. Porque primero el Evangelio debe de producir en tu corazón paz. Paz para con Dios, paz para con tus vecinos, tus amigos y paz para contigo. Una vez que usted y yo aprendamos a disfrutar la paz de Dios, mis pasos dejo, mis pasos doy, dijo el Señor Jesús, no como el mundo la da, sino una paz de aquí, del corazón, del interior, que te pone en comunión íntima con Dios y no te acusa la mente de nada malo, porque Cristo te perdona de todos los pecados. Entonces dice, este es Señor de todos. ¿Quién es Señor de todos? Jesús. Luego dice, vosotros sabéis, dice el apóstol Pedro, lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. ¿Qué fue lo que se divulgó? Cómo Dios ungió, eso fue lo que se divulgó, con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. La gente comenzó a hablar del asunto. Miren, escuchamos, vimos este asunto. Y cómo este es Jesús, anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos
por el diablo, porque Dios estaba con él. Bien, versículo 39. Y nosotros somos testigos, dice San Pedro, de todas estas cosas que hizo Jesús en la tierra de Judea, en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. ¿Cómo era que el Señor iba a salvar a la raza humana? Después vino a buscar a salvar lo que se había perdido. ¿Cómo tenía que salvarlo? Aquí la Biblia dice que mataron colgado de un madero. Y ustedes saben que los que morían en madero eran malditos, se consideraban malditos. Maldito aquel que, ¿no es cierto?, que muere en un madero. Y no solamente eso, usted no crea que las figuras que ponen o las imágenes que han hecho del Señor Jesús son como ahí las pintan. Todos los que eran sentenciados a morir en la cruz morían desnudos y eran maltratados de tal manera, ¿no es cierto?, para que sintieran la vergüenza y para los que pasasen por ahí viesen y se diesen cuenta que todo aquel que hiciera lo mismo que supuestamente estos hicieron, recibirían el mismo castigo. Entonces sigue diciendo, a este Jesús levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Y nosotros sabemos el resto de la historia cuando se presentó a los discípulos y, ¿no es cierto?, cómo el Señor habló con ellos. Ahora, miren lo que dice en el libro de Marcos, el capítulo 1, verso 21 al 22 y verso 24. La palabra de Dios dice, y entraron en Capernaum y los días de reposo, o en el día de reposo, entrando en la sinagoga enseñaba. Mire, cuando usted sabe lo que usted tiene que hacer, usted sabe cómo hacerlo y ahora usted se convierte en un enseñador, un teacher, un profesor. Y miren lo que dice. Y se admiraban. Yo le pregunto a usted, si usted le dan algo para hacer y usted no sabe cómo hacerlo, la gente se va a admirar de ver cómo lo hace, si usted no sabe cómo hacerlo. No. La gente va a mover la cabeza, pobrecito, y va a pensar lo que está haciendo. Y si alguien lo está entrenando para que usted pueda, ¿no es cierto?, aprender a manejar el asunto y le dan instrucciones y usted no sabe cómo hacerla porque nunca leyó las instrucciones, el que lo está entrenando dice, qué pena, estoy gastando mi tiempo. Pero la Biblia dice que el Señor Jesús sabía lo que estaba haciendo, porque sabía lo que tenía que hacer. Y dice, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Cuando usted sabe lo que tiene que hacer para alcanzar la excelencia y sabe cómo hacerlo, usted lo hace con autoridad porque usted tiene, ¿no es cierto?, la base del conocimiento para hacerlo. Pero escuchen esto. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Hijo de Dios. Recuerden, el Señor dijo en San Juan 10:10, ¿quién era el que venía para matar, destruir y robar? El ladrón. O sea, le estaba diciendo el demonio a Jesús, tú eres un ladrón que ha venido a destruirnos. Y el Señor Jesús simplemente, miren lo que le responde. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate, sal de él. Porque estaba mintiendo. El Señor no vino a destruir a nadie. El Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El siguiente versículo dice, y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron. ¿Usted quiere que la gente se asombre al verlo a usted, al verla a usted, al observar su comportamiento, su estilo de vida y le pregunte, bueno, ¿cómo lo lograste? ¿Cómo es que en medio de tantas dificultades, problemas, tantas cosas que te pasan, puedes sonreír y puede haber una paz en tu vida? La gente va a venir asombrada a preguntarle a usted cómo es que lo logró. Yo he podido ver en experiencia cristiana cómo personas han sido convertidas de diferentes estilos de vida y con malos hábitos al cristianismo. Porque la palabra de Dios tiene poder para transformar, pero usted tiene que creerla. Usted tiene que creer que la palabra de Dios tiene el poder para transformar su vida.
Pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Usted se dirá, simplemente crea lo que está escrito. La Biblia dice, ¿no es cierto?, el que creyere será salvo. ¿Salvo de qué? No solamente de la ruina del pecado, de la miseria, sino de todo lo que usted está padeciendo. De todos los problemas que usted está experimentando en su vida, que usted no ve una salida, puede que sea una enfermedad, puede que sea problema con la esposa, con el esposo, con los hijos, con el jefe, donde quiera que sea. Usted simplemente debe de poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y Él es el que va a hacer el trabajo en su vida. Entonces mire, que dice el versículo 27 de Marcos 1, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es que estamos viendo ahora? ¿Qué doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. ¡Wow! ¿Qué poder es este? ¿De dónde sacó? ¿Qué tipo de hombre es este? Hermanos, amigos, lo mismo que el Señor Jesús hizo, Él mismo dijo en el libro, ¿no es cierto?, de los evangelios, y vosotros haréis mayores cosas porque yo voy al Padre. Usted y yo podemos, pero lo más importante de todo esto no es salir a hacer milagros y hacer esto y acá. Lo más importante es permitir que el Espíritu Santo produzca la transformación en nuestras vidas. Porque es el Espíritu Santo el que va a producir en nosotros el querer como el hacer su divina y santa voluntad. Sigamos leyendo, versículo 28 dice, y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Cuando usted sabe lo que tiene que hacer y sabe cómo hacerlo, su fama se extiende. Si usted es un buen carpintero y hace un buen trabajo de buena calidad y pone materiales buenos, su fama se va a regar por donde quiera. No importa la profesión que usted tenga, usted la hace bien, su fama se va a regar por donde quiera. Inclusive si usted es un buen vendedor o usted es un buen consumidor, la gente lo recomienda. Porque usted sabe lo que tiene que hacer y sabe cómo hacerlo. Pero recuerde, estamos hablando así como lograr la excelencia en los caminos de Dios, a la cual hemos sido llamados por Dios. Dios no nos llamó para que seamos cristianos mediocres, enanos espirituales. Nos llamó para que fuésemos cabezas, para que estemos delante de los demás instruyendo, capacitando, exhortando, menos forzando, amando a los demás como a nosotros mismos y ayudando a los demás a crecer y a encontrarse con este admirable Señor, Dios Todopoderoso, nuestro Salvador. Entonces miren lo que sigue diciendo el capítulo 17 del libro de San Juan, hablando del Señor Jesús, cómo alcanzó Él, ¿no es cierto?, la excelencia en el plan de salvación que Él tenía, que Él trajo, ¿no es cierto?, para redimir la raza humana. 17, 4 al 6, miren lo que dice. Hablando del Señor Jesús en la oración que Él hizo, ¿no es cierto? Dice, te glorifiqué al Padre en la tierra, habiendo logrado el trabajo que me diste que hiciera. Precioso, ¿no? Te glorifiqué. En otras palabras, he cumplido el propósito por el cual he venido a esta tierra. Todo lo que tú me dijiste que yo hiciese, lo he hecho, porque he seguido tus instrucciones. Ahora le dice Él, el Señor Jesús, el Padre, glorifícame en tu propia presencia con la gloria que tuve contigo antes que el mundo existiese. ¿Se dan cuenta? Si lo aplicamos esto al término humano, ¿no es cierto? Dios nos ha llamado para que seamos, ¿no es cierto?, la luz del mundo, la sal de la tierra, para que anunciemos las virtudes de Dios. Es decir, ya sabemos lo que tenemos que hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Las instrucciones están en la Biblia. Las instrucciones están en la Biblia. Y por ejemplo, muchos decimos cada vez que tomamos un tema, lo más importante, como vimos en los temas anteriores, ¿no es cierto?, levantarse, consagrarse a Dios todas las mañanas y hacer esto nuestro primer trabajo. Estudiar la Biblia. Y aparte de estudiar la Biblia, necesitamos tener una comunión con Dios que nos ayude a tener una mejor relación con el Padre. Entonces, cuando nosotros encontramos que es Dios,
el que está dirigiendo nuestras vidas, vamos a lograr el objetivo. Muy bien, entonces, San Juan 17, 4 al 6, está diciendo, he alcanzado el propósito. He logrado el objetivo por el cual he venido a la tierra. Ahora, Padre, glorifícame en tu propia presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiese. Y estábamos explicando de que es muy importante que cuando nosotros cumplimos la parte que nos toca en la Biblia, el resultado también va a ser el mismo. Y lo vamos a ver un poquito más adelante, pero miren lo que él dijo. ¿Por qué él reclamaba esto? Miren lo que dice el siguiente versículo, el 6. He manifestado tu nombre a las personas que me distes fuera del mundo. Eran tuyos y me los distes y han cumplido tu palabra. Eran tuyos, me los distes y ellos han cumplido tu palabra, porque yo les he manifestado tu nombre. Recuerde que aquel que quiere lograr la excelencia espiritual o cristiana, no tiene nada que ver conmigo, tiene que ver con Dios. Todo lo que yo haga, todo lo que yo diga, mis planes, mis propósitos en mi vida, deben de estar enfocados en Dios. Todo lo que yo haga, no lo debo de hacer pensando en la remuneración que voy a recibir, en lo que dirá mi jefe, lo que dirá mi compañero, ni despertando el celo de nadie, porque lo hago con humildad de corazón para Dios. En el libro de San Juan, el capítulo 19, verso 30, miren lo que dice la palabra de Dios. Cuando Jesús recibió el vino agrio, dijo, esto ya cuando estaba colgando en la cruz, dijo, está terminado, está hecho, consumado es. Lo que yo vine a hacer, Señor, lo hice como tú me indicaste que hiciera y lo he logrado. Mire lo que dice, e inclinó la cabeza y entregó el espíritu. ¿Cumplió el Señor Jesús el propósito que vino a hacer aquí a la tierra? ¿Sabía lo que tenía que hacer? Sí. ¿Le dio Dios las herramientas necesarias para hacerlo? Sí. Vemos que primero Dios dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Después dice el Señor que el Espíritu Santo descendió como paloma sobre el Señor Jesús y comenzó a predicar el Evangelio. Dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí, por lo tanto voy a hacer esto y aquello, que ya lo leímos en Isaías 61, verso 1 y 2. Ahora, miren lo que dice el versículo 3 y 4 de segunda de Pedro, el capítulo 1. Su poder divino, poder de Dios, no es poder suyo, no es poder mío, tiene que ser de Dios. Nos ha otorgado todas las cosas que pertenecen a la vida. ¿No dice la palabra de Dios en Timoteo que el hombre de Dios, el que ha estudiado la Biblia, está enteramente preparado para toda buena obra? Y toda buena obra tiene que ver con lo que es bueno, no con lo que es malo. Entonces sigue diciendo, vida y piedad a través del conocimiento de aquel que nos llamó a su propia gloria y excelencia. Si usted quiere servirle a Dios y alcanzar la excelencia, tiene que conocerlo. Usted no puede ir a servir a Dios sin conocerle. ¿Confiaría su hijo o su hija, su niñito, su bebito, a alguien que no conoce? Pasaría de ser un poquito, no sea tú insensato, entregarle a alguien una, ¿no es cierto?, prenda tan preciada, un tesoro como es un hijo, a alguien que no se conoce. Por lo menos ustedes, ahora yo veo que la gente que emplea personas para que le cuiden a los niños en los daycares, en las casas, piden referencias, piden número de teléfono, información, etcétera, etcétera, porque quieren estar seguros de que lo que le van a encomendar a aquella persona va a estar segura y en buenas manos. Así de simple. Entonces, si usted quiere depositar su vida en Dios, usted tiene que conocer a Dios. La Biblia dice en el libro de San Juan, capítulo 17, verso 3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Es la única forma
cómo nosotros podemos nosotros llegar al conocimiento de aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por él. Dice, por el cual nos ha otorgado sus preciosas y grandes promesas. Oiga, ¿usted ha leído que en la Biblia hay 365 promesas? Una promesa para cada día. Y que cuando usted lo aplica a los caminos de Dios a su vida, usted tiene una promesa para cada día de su vida. Y usted puede verlas todas. 365. Una de esas promesas tan grandes, tan maravillosas, aparte de la que hemos sido perdonados por nuestros pecados, dice que Dios en Cristo estaba reconciliando consigo el mundo, no considerando los pecados pasados. Aparte de esa preciosa promesa, Apocalipsis dice que todo este dolor, esta tristeza, que todas estas preocupaciones que ahora estamos viviendo por este COVID que está sucediendo, van a pasar. Porque la Biblia dice en Apocalipsis 21 que todas serán hechas nuevas. No habrá más llanto, más dolor, más, etcétera, etcétera, porque las primeras cosas pasaron. Entonces aquí está diciendo sus grandes promesas. Yo estoy contigo todos los días, recuerden, promesas de Dios. Para que a través de ellas puedan convertirse en participantes de la naturaleza divina. Y habiendo alcanzado o habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo, debido al deseo pecaminoso. ¿No dijo el Señor en el libro de Mateo, no temas? Yo he vencido el mundo. Yo he vencido. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Recuerden que el enemigo vino a ofrecerle la gloria del mundo y todo lo que ellos tenían. Pero ahora el Señor Jesús dijo, toda potestad. Usted sabe que cuando usted le regala algo a alguien, usted todavía puede decir, si no fuera por mí, no lo tuvieras. Yo te lo di. Aparte del riesgo que se estaba corriendo si el Señor Jesús adoraba al enemigo, imagínense qué desastre universal. Pero el Señor dice aquí en el libro de Mateo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ahora yo les encomiendo a ustedes que vayan a compartir con los demás lo que yo les he enseñado. Mire lo que sigue diciendo en Primera de Juan, el capítulo 3, el verso 2. Surge ahora una pregunta, o varias preguntas que nos vamos a hacer para reflexionar en nuestra propia experiencia espiritual. ¿Quiénes somos entonces? ¿Quién soy? Muy bien, mire lo que dice el apóstol Juan en 1 Juan 3:2. Amados, mira, dice quién soy. Soy un amado, muy bien. Ahora somos hijos de Dios. ¿Quiénes somos? La Biblia dice que somos hijos de Dios. A los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y lo que seremos aún no lo sabemos. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. ¿Quiénes somos? Somos hijos de Dios. Amados hijos de Dios. Ahora, ¿qué somos? No confundamos quiénes somos con lo que somos. ¿No es cierto? Miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Mas vosotros sois nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Una vez que nosotros sabemos quiénes somos, qué somos, ¿no es cierto? Hay que preguntarnos qué debemos de hacer. ¿Qué debemos de hacer? Porque es importante saber qué debemos hacer. Muy bien. En el libro de Josué, el capítulo 1, el verso 8, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. ¿Qué debo de hacer para alcanzar la excelencia? Su libro de la ley, o este libro de la ley, no se apartará de tu boca. Lea conmigo, es Josué 1:8. Sino que meditarás en él día y noche,
para que tengas cuidado de hacer de acuerdo a todo lo que está escrito en él. Pues entonces harás tu camino próspero y luego tendrás buen éxito. ¿Qué debo de hacer? Dice que el libro, la Biblia, la palabra de Dios completa, el Antiguo y el Nuevo Testamento, deben de estar, ¿no es cierto?, nunca separados de mí. Deben estar cerca de mí toda la vida. No se apartará de mi boca, sino que meditaré en él de día y de noche, que es lo que Dios dice. Porque todos tenemos un propósito en esta vida. Alguien una vez me preguntó, bueno, yo no pedí nacer. Yo no le dije a nadie que me traiga a este mundo. Por lo tanto, yo no soy responsable de nada de lo que pase. Orando a Dios, le dije, Señor, ¿qué se le puede decir a una persona como esta? Que en cierto sentido tiene la razón. Nadie pidió venir a este mundo a sufrir y ser partícipes de un mundo lleno de pecado. Pero Dios, cuando usted ora a Dios, le pone pensamientos en su mente. Y es verdad, ninguno de nosotros pedimos venir a este mundo. Pero una vez que se nos dio el privilegio de estar en este mundo, se nos ha dado el privilegio de conocer a Dios, de experimentar el encuentro con Dios, de glorificar el nombre de Dios y gozarnos en su presencia y ser redimidos por Él y vivir para siempre con Él. Es mejor haber nacido en este aspecto que no haber nacido, porque no haber nacido usted nunca fue, nunca existió. Pero ya que Dios le dio la oportunidad de existir, tome la ventaja que Dios le ofrece a usted como me la ofrece a mí. Acepte el plan de salvación. No continúe en el mismo camino que el enemigo le pinta tan bonito, pasajero. La Biblia dice que muchos serán llamados y pocos los escogidos. Pero entonces prestemos atención a lo que dice aquí. No se apartará de mi boca. Meditar en ella todos los días. Ahora, escuche bien este comentario que va a leer en este libro que se llama Obreros Evangélicos, página 113. Cuando Cristo llamó a sus discípulos a seguirlo, no les ofreció expectativas o perspectivas halagadoras en esta vida. No les dio ninguna promesa de ganancia u honor mundano, ni hicieron ninguna estipulación sobre lo que deberían recibir. ¿Recuerden cuando llamó a Mateo, a Leví Mateo, que estaba en el banco de los impuestos? Le dijo, sígueme. Y la Biblia dice en el libro de Mateo 9:9 que se paró inmediatamente y le siguió. Y no encontramos registro en la Biblia que diga que más tarde lo cogió Mateo aparte y le dijo, Señor, pero recuerda que yo era contador público. Mi negocio era muy rentable. Así que ya que tú me has llamado, espero que por lo menos me des la tesorería del grupo, ¿no? Porque yo necesito que tú me reconozcas por lo menos un porcentaje de lo que yo hacía allá. La Biblia no registra eso. La Biblia dice, de acuerdo a este libro, que Mateo se sentía suficientemente agradecido siendo parte del grupo del Salvador para poder escuchar sus palabras y unirse con él en su obra. O sea, para Mateo era un privilegio enorme haber sido llamado por Jesús, nuestro Señor, para formar parte del grupo que iba a predicar el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Usted sabe lo que es haber sido un publicano, despreciado por todo su pueblo, y ahora venir a sentarse a los pies del mayor de todos los maestros que pudieron haber existido en esta vida. O sea, de un don nadie despreciado por todo el mundo, aunque era podríamos decir, un contador público o alguien que cobraba los impuestos, a venir a sentarse a los pies. Recuerden lo que Pablo dice, yo fui entrenado por el rabino Gamaliel, o sea, un hombre de prestigio. Pero Pablo era rico, era romano, etc. Pero Mateo era un despreciado por la gente. Y cuando el Señor lo llama, a él no le importa lo que va, deja todo botar y le sigue, porque para él era más honorable estar sentado a los pies de Jesús, escuchar sus palabras
y trabajar con el Señor. Entonces mire lo que sigue diciendo. Hoy, para usted y para mí, el Salvador nos llama como llamó a Mateo, Juan y Pedro a su obra. Si nuestros corazones son tocados por su amor, la cuestión de la compensación no será lo más importante en nuestras mentes. Oiga, nosotros tenemos varios años siguiendo al Señor, pero no lo hacemos por la recompensa. Lo hacemos porque Dios nos ha amado y con amor eterno nos ha prolongado su misericordia. Nos ha atraído a Él. Nos ha enseñado que la mejor manera de vivir en este mundo es con Él. Caminando con Él. Permitiendo que su Espíritu trabaje en nuestros corazones y transforme nuestras vidas. Entonces, mire lo que dice acá. Nos alegraremos de ser colaboradores con Cristo y no temeremos confiar en su cuidado. Sigue diciendo, si hacemos de Dios nuestra fuerza, tendremos percepciones claras del deber y aspiraciones desinteresadas. Nuestra vida será ocasionada por un noble propósito que nos elevará por encima de los sórdidos motivos de este mundo. Es decir, usted no trabajará para lograr la perfección de lo que hace, sino la excelencia de aquel que lo llamó. Nuestro ejemplo es Jesús. El Señor Jesús se sometió a su Padre en todo lo que hacía. Estudió la palabra, estudió su propósito en esta tierra, estudió las técnicas, cómo cumplirlas. Estaba preparado cuando era tentado y cuando tenía que hablar, la gente decía, no hemos escuchado hablar hombre alguno como habla este hombre. Yo no entiendo por qué ustedes le persiguen, si este hombre es admirable. Ya la Biblia lo decía en el libro de Isaías. Entonces, miren, para usted y para mí que queremos servir al Señor, esto es importante. Dios nos ha dado todo para que nosotros seamos salvos y seamos felices. Pero presta atención a esto. Mire lo que dice Obreros Evangélicos, página 114. El tiempo exige una mayor eficiencia y una consagración más profunda. ¿Qué exige el tiempo que vivimos ahora? Cuando usted ve que todo está desordenado y vacío, exige una mayor eficiencia y una consagración más profunda. Le clamo a Dios, dice la escritura de este libro, levántate y envía mensajeros llenos de un sentido de responsabilidad. Hombres en cuyo corazón la autoidolatría que se encuentra en el fundamento de todo pecado ha sido crucificado. No soy yo, dice el apóstol Pablo, sino Cristo que vive en mí. Porque las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Quienes, dice este precioso libro, están dispuestos a consagrarse sin reserva al servicio de Dios, cuyas almas están vivas para la santidad del trabajo y la responsabilidad de su llamado. Sigue diciendo, quienes están decididos a no traer a Dios un sacrificio mutilado que no les cuesta ni esfuerzo, ni oración. Necesitamos gentes como estas, que cuando vengamos al Señor no vengamos a servirles a media, que cuando se nos ofrezca un cargo en la iglesia, un trabajo para hacer en la comunidad, no lo hagamos por compromiso o por cumplir un propósito. Hagámoslo por servir a Dios, porque Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer su divina y santa voluntad. No nos olvidemos que como cristianos, la Biblia dice que somos templos del Espíritu Santo. Y los que tienen el Espíritu Santo producen los frutos del Espíritu. Los trabajadores de Dios deberían sentir que no son suyos, como si el sello y el sello de identificación fueran colocados sobre sus personas.
deben ser rociados con la sangre del sacrificio de Cristo y el espíritu de la consagración total debe resolver que para la gracia de Dios serán un sacrificio vivo. Por eso es que el apóstol Pablo nos invita a presentarnos ante Dios como un sacrificio vivo, dispuestos a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Sigue diciendo la palabra de Dios. Mire, para concluir, veamos el libro de 1 de Corintios capítulo 2, versos del 1 al 5. Mire lo que dice. Proclamando a Cristo crucificado, dijo el apóstol Pablo. Cristo crucificado. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino que a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de hombres, sino en la sabiduría de Dios. ¿Qué queremos hacer entonces ahora? Si queremos lograr la excelencia, tenemos que seguir el ejemplo que Jesús nos puso. Someternos a Dios todas las mañanas. Meditar en la palabra de Dios después de haberla estudiado. Aunque sea un versículo, pero entienda el significado de ese versículo para usted, para ese día. Orar a Dios, no solamente por usted, como un intermediario, por su vecino, por su primo, por su pariente, por su amigo, por su jefe, por todos. Y luego compartir esta palabra preciosa del Evangelio de salvación a aquellos que no le conocen todavía. Estábamos estudiando la semana anterior y decía que en el mundo todavía hay más de 1.500 millones que no conocen una Biblia, que no han escuchado la palabra de Dios. Yo le invito a que usted sea parte de este maravilloso grupo que predique el Evangelio eterno para salvación a todo aquel que cree. Y la sangre de Cristo, su Hijo amado, nos limpie de todo pecado. Que Dios le bendiga, que disfrute el estudio de la palabra de Dios, que podamos sentir la presencia de Dios en nuestras vidas al estudiar su palabra, y que todo lo que pase en nuestra vida lo pongamos en las manos de Dios. Dios sabe mejor que nosotros qué es lo que tenemos que hacer. Dios nos bendiga y nos vemos la próxima vez.